Mi nombre es Jesús Robles Villa, yo soy originario del municipio de Huachíniva. Nací en 1945 en el ejido El Porvenir del municipio de Huachíniva, Chihuahua. Y pues por decisión de mis padres salimos del ejido, fuimos a Cuauhtémoc, luego venimos a Chihuahua a estudiar, terminar la primaria, la secundaria, la preparatoria. Y finalmente llegó el momento de escoger carrera y yo elegí la carrera de contador público, que en ese entonces apenas estaba prácticamente iniciando. La Escuela de Comercio y Administración, que así se llamaba lo que hoy es la Facultad de Contaduría y Administración de la universidad, que hoy es Universidad Autónoma de Chihuahua, en ese entonces era simplemente la Universidad de Chihuahua como una dependencia del gobierno del estado. El creador de la Facultad de Contaduría fue el contador Jorge Navarro Ayala, que prácticamente fue el primer despacho grande de contaduría pública que hubo en Chihuahua. Él propuso al gobierno la creación de la Escuela de Comercio y Administración con el propósito de que empezara a haber gentes capacitadas para desempeñar trabajos operativos de auditoría, de contabilidades, de desarrollo de sistemas en las empresas de Chihuahua. Chihuahua históricamente fue una entidad más orientada a la producción primaria, pero en ese entonces ya se había empezado un proceso incipiente de industrialización y de comercio de alto nivel que hizo que se empezara a requerir personal profesional y capacitado en el área de administración y contaduría. Y el contador Jorge Navarro fue el primer director. De hecho, pues los grupos eran bastante reducidos, apenas la carrera empezaba, poco se conocía aquí. Las carreras que se conocían pues eran las profesiones de ingeniería civil, derecho, medicina, empezó también enfermería, filosofía, en fin, carreras que no tenían que ver con la administración de empresas. Y pues la generación más numerosa fue cuando nos inscribimos, en el caso lo que yo le llamo la generación del 62-67. En términos cerrados fuimos 100 alumnos, de los cuales 13 eran mujeres. Ya era una cosa inusual, inédita, el que se inscribieran en la universidad 13 mujeres. Pero pues estábamos ubicados en lo que hoy es el Paraninfo de la UACH. En ese entonces había dos escuelas, la parte superior era para la Escuela de Comercio y Administración y la parte de abajo del Paraninfo era para la Facultad de... se llamaba Farmacia. Así se llamaba la carrera, no necesitaban en ese caso preparatoria, simplemente entraban a estudiar como operadores farmacéuticos. Pero en el caso de la Escuela de Comercio y Administración, pues entramos cuando ya era director de la escuela el contador público Jaime Krill Cisniega, de las familias de empresarios, gentes de clase económica alta, pero pues como en ese entonces la mayor parte de las gentes que participaban como maestros eran invitados de los directores, en este caso del director Jorge Navarro, y luego ya cuando tocó el cambio entró precisamente Jaime Krill, que pues es gente que históricamente por herencia había tenido negocios. Él ya falleció hace 2 años. 2 años, estamos en el año 2018, él falleció en el 2016. En el 2016, así es. Entonces, pues fue una gente que a pesar de su enorme cantidad de recursos económicos, decidió oblativamente donar su tiempo para ser maestro. Él era maestro de matemáticas financieras en 2º año. Hago la aclaración de que en ese entonces no era por semestre, sino la carrera era por años. Transcurrimos con un proceso un tanto difícil porque, pues como dije, los maestros hacían prácticamente en forma honoraria el proceso docente y pues ante un grupo tan numeroso como era el nuestro, pues muchos maestros frecuentemente no asistían a clase pues porque no la preparaban bien. ¿No? Honorariamente porque no había paga. No, sí había pago, pero era simbólico realmente. Yo creo que no les pagaban ni para la gasolina, esa es la verdad. Entonces ellos aportaban, pero eso a su vez les permitía pues darle prioridad precisamente a su trabajo profesional y asistían cuando podían, cuando querían. Y hay veces que francamente reconocían pues que no habían preparado la clase, pero de todas maneras asistían. Eso
pues agentes como yo nos fue creando una idea de que algún día seríamos maestros y haríamos un papel pues a la altura de nuestras expectativas como estudiantes. Dice el refrán, cuídate de lo que deseas porque se te puede conceder. Ahora, un periodo de 5 años como el que pasó mi generación de 1962 a 1967, pues fue un proceso de reducción gradual cada año de la generación. Prácticamente al final terminamos 40 de los 100 que habíamos empezado. Con dificultades, terminaron algunos. Pero finalmente somos la generación que le llamamos la generación del 67. Y esto tiene relevancia por algo que más adelante voy a platicar. Pero pues, como toda vida de estudiantes, nos dedicábamos precisamente a estudiar, hacíamos actividades deportivas, nos tocó organizar por primera vez en la escuela, que así le llamábamos, un equipo de básquetbol, en el cual juntamos un grupo de estudiantes, le llamamos al equipo Los Intocables, que en ese entonces había una serie de televisión que hablaba de Elliot Ness y era una serie policíaca. Pues como uno copiaba los nombres, pero eso se prestó mucho a que cada vez que jugábamos y nos ganaban los otros equipos, que eran obviamente mejores que nosotros, y como decíamos en ese entonces nos daban una paliza, la prensa nos decía Los Intocables porque no tocaron la canasta o no tocaron el balón. Y era motivo de pues broma entre nosotros, pero como toda generación numerosa, pues juntábamos grupos o subgrupos. A mí me tocó formar parte de un grupo de 10 gentes que nos dedicábamos en el tiempo de exámenes a estudiar, a preparar, y pues éramos gente que andábamos en general en todos los eventos juntos, como grupo, como pandilla diría yo. Y pues eso nos unió bastante durante los 5 años de la carrera. También alguien suele bautizar cuando siente envidia por la unión de un grupo, nos decían el rincón maldito, porque pues siempre nos sentábamos en un rincón, pero éramos buenos estudiantes, éramos respetuosos, éramos jóvenes que pues nos dedicábamos a lo nuestro, sin dejar de divertirnos, y pues no había muchos motivos de diversión, sobre todo por ejemplo en las mañanas que no asistían los maestros. Pues recuerdo que nos dedicábamos a jugar juegos que antes eran muy comunes, como la rimadita se llamaba, de tirar una moneda a ver quién quedaba más lejos o más cerca de la moneda. El que quedaba más cerca recogía todas las monedas. Eran juegos de ese tipo, así, bastante inocentes diría yo. Pero cuando no llegaba el maestro nos divertíamos de esa manera. En alguna ocasión nos había prohibido el secretario, el maestro Humberto Abud, jugar, y más jugar en los pasillos, porque eso ocasionaba ruido. Pero pues siempre había un vigía que estaba esperando a ver si llegaba o no al secretario. Un día el vigía se quedó dormido, llegó el secretario y salimos todos huyendo, recogimos las monedas y nos metimos al baño de hombres, y en eso pues cada quien estaba simulando ahí estar orinando pues, y duramos 10 minutos y estaba el secretario esperándonos a voltear a salir de ahí. ¿Cuál era su horario? Teníamos clases de 7 de la mañana a 11 de la mañana y en la tarde de 6 a 9 de la noche. Pero el asunto de esta anécdota es que finalmente uno de los compañeros se metió en el inodoro y se sentó sobre la taza para que no lo detectara. Y como ya no oyó ruido, pues no hacíamos ruido ni el maestro ni los demás, pensó que ya nos habíamos ido. Y en eso él se asoma agarrándose por la puerta, la batiente, y dice, ya se fue el cabrón. Y en eso le dice el secretario, ¿a cuál cabrón se refiere? No, me refería al cabrón que nos ganó. Salgan, y ya los agarré. Y entonces pues de él nos bautizó con el mote de los cherifes y nos dijo, de aquí en adelante ustedes tienen que cuidar el orden de la facultad y van a ser mis cherifes, si no los expulso. Y así pasamos durante el transcurso del tiempo que él fue secretario. Pero pues dice que nadie se va de este mundo sin pagar las que debe. Ahorita les platico por qué este asunto. Terminamos la carrera, tuvimos obviamente maestros que eran muy dedicados, como el entonces contador Ramiro Valles Ortega, que había sido funcionario público, maestro nuestro, y nos reuníamos frecuentemente con él porque una gente que le gustaba departir pues con la juventud. Cuando terminamos la carrera, pues invitamos también a uno de esos maestros muy queridos de padrino, Óscar Rodríguez Loya, que aceptó. Hicimos, como en ese entonces se acostumbraba, ceremonia normal de baile y ceremonia de graduación y todo lo demás. Fue
algo que hoy recordamos con cariño porque fue pues una ceremonia en donde nos unificó finalmente, habiendo terminado nuestra meta ya de tener el grado de contadores públicos. Empezamos con el proceso de titulación, ya había la opción solamente de elaborar tesis. Hubo, como sucede siempre, que la gente va difiriendo el proceso de elaboración de tesis. Yo elaboré mi tesis sobre auditoría administrativa, la terminé, y en eso la generación, que pues de alguna manera veía algún liderazgo de mi parte, vimos que ya era otro el director de la facultad, ya era Guillermo Enríquez Díaz, que también ya falleció, y este venía del Tecnológico de Monterrey. Nuestros directores pues habían sido del TEC de Monterrey, de la UNAM, otra vez del TEC de Monterrey, y él vio la posibilidad porque se estaban acumulando ya las personas que no habían presentado tesis, ni tenían tema, ni sabíamos cómo hacer tesis. Entonces abrieron la opción de hacer un curso en opción a tesis, un curso de posgrado. Entonces me pidieron que lo organizara, organicé ese curso y pues nos inscribimos todos los que en ese entonces estábamos pendientes con el maestro Juan Reinal, que a la sazón acababa de llegar de España, del centro de Navarra en España, nos impartió un curso, nos titulamos. Yo finalmente me titulé precisamente por la opción de curso de posgrado, pero en ese entonces, cuando estábamos en el curso, sucedió algo inusitado. El entonces secretario de la facultad, el licenciado Felipe Colomo Castro, hoy notario, que acaba de llegar de Estados Unidos porque había dejado el seminario de Montezuma, era jesuita, y entonces se involucró en el proceso de estudiar Derecho, se titula de abogado, y ya cuando se titula le toca ser secretario en la facultad. Y pues tenía la disciplina cuasimilitar que tienen normalmente los jesuitas, y quería que la disciplina pues fuera de este tipo, casi militar. Pero sucedió que el hijo de Ramiro Valles Ortega, o sea, Ramiro Valles Martínez, que en ese entonces era alumno del 4º año de la carrera de contador público, presidió la sociedad de alumnos, y aquellos maestros que faltaban era un término que se utilizaba de aplicarles el cuarto. Quiere decir que si a los 15 minutos de que debía de estar no llegaba, los alumnos se salían del salón y dejaban el salón vacío. Entonces había un estudiante, obviamente pues omito el nombre por razones de confidencialidad, que ya siendo adulto, él entró a estudiar la carrera, y cuando este maestro, un maestro X, no llegaba, se salían, y un día dijo él: yo voy a entrar a clase porque yo ya soy adulto y ya no vengo aquí a perder mi tiempo. Entonces se mete a clase, llega el maestro y le da clase nada más a él, y pues naturalmente el maestro va y se queja de que no se quisieron meter a la clase. Pero todos los estudiantes acuerdan rapar al estudiante que había roto la regla que había definido el grupo por mayoría. Lo agarran por la fuerza, lo trasquilan, y entonces el entonces secretario pues recibe la queja del alumno y del maestro, junta a las dos, llama a los estudiantes de los interfectos y los expulsan. Entonces se organiza la primera huelga en la Facultad de Contaduría. ¿Qué año? Esto fue en 1968. Entonces cierran la escuela, y el entonces tesorero general del Estado, primer director de la facultad y fundador, Jorge Navarro, era el tesorero. Monta en cólera, da la instrucción a todos los maestros que renuncien a clases, que no se vuelvan a presentar, y decide cerrar la escuela al amparo de decir: yo fui el que la creó y yo soy el que la cierra. Pero pues sucede que una vez que las instituciones cobran vida, ya tienen vida y desarrollo propio. Entonces don Ramiro Valles Ortega, padre del presidente de la sociedad de alumnos y obviamente uno de los expulsados, toma la decisión de no cerrar la escuela, y solamente 5 maestros no renuncian, como había dado la orden del entonces tesorero general. Uno de ellos fue Ramiro Valles, otro fue Antonio Orcasitas, el otro fue la maestra Elvira García, maestra de inglés, la maestra Claudina Romero y el maestro Ignacio Rodríguez, y en ese entonces iba a empezar a incorporarse Sergio de la Torre como maestro, que fue de los primeros en titularse de nuestra generación. Pero entonces esta generación del 67, que éramos pues los alumnos consentidos y nuestro maestro consentido Ramiro Valles,
nos dice, tenemos que reabrir la escuela y tenemos que darle ya forma e independencia de personajes de tipo pues dictatorial, y entonces nos invita a reabrir la escuela. Y en 1967, la generación 1967 entra en 1968, conforme nos vamos titulando 68 y 69, a integrar la nueva planta de maestros de la facultad de la Escuela de Comercio y Administración. Ramiro Valles hizo la aclaración de que él dirigiría temporalmente la escuela mientras se reorganizaba y había un director ya electo en forma por el Consejo Universitario, porque él asume la dirección en función de decano de la escuela, pues con todo el heroísmo que hoy le reconocemos de haberse enfrentado al sistema del gobierno del estado, porque no éramos autónomos, refunda la escuela, nos invita y empezamos nosotros a dar clase. Yo digo que éramos buenos estudiantes y pues sabíamos, ese grupo de los 10 que menciono, nos dedicamos a estudiar y cubrimos vacantes, y fue creciendo con el tiempo. El Consejo Universitario ya elige al director formalmente, que fue Antonio Orcasitas Barrio, también otro de los maestros muy queridos por nosotros, que obviamente se identificaba con nuestra generación, que como he dicho, pues éramos numerosos, éramos bullangueros, pero éramos estudiosos y deportistas, y pues lo que conforma el perfil de un estudiante promedio de esa época. Nos invita también a apoyarlo, lo apoyamos como director y empezamos a trabajar ampliando, porque la escuela ya estaba en un proceso muy franco de crecimiento, de mucho crecimiento. Ya empezaba a quedarnos chico el edificio, por lo cual nos dieron las 2 plantas, porque la escuela de farmacia la mandaron al viejo campus, y se nos quedó ya todo el edificio para la Escuela de Comercio y Administración. Y entonces Antonio Orcasitas, que pues él tenía su despacho profesional, era director, nos invitó a incorporarnos de tiempo completo en el proceso de desarrollar la administración, la investigación y la vinculación dentro de la escuela a esta generación del 67. Yo, como dije anteriormente, hay un refrán que dice, cuídate de lo que deseas porque se te puede conceder. Y bueno, pues yo deseé ser maestro, pero nunca hice nada por ser maestro hasta que finalmente el proceso de la docencia nos buscó a nosotros. Y recuerdo que le decía yo al maestro Orcasitas, porque viví la primera clase, pues según yo preparé clase para 1 hora, y a los 20 minutos se me acabó el tema y pues francamente me sentí preocupado. Pero en ese entonces ya empezábamos nosotros a escuchar de cursos de posgrado. Yo le propuse al director Orcasitas que mandáramos a un grupo de maestros a capacitarse en maestrías, pues en algún país, estaba abierto en ese entonces. Una vez que nos incorporamos, pues dentro de la facultad, vivimos una situación especial. México en 1968 estaba agitado por aquella cuestión de la guerra bipolar, la guerra fría entre Estados Unidos y Rusia, en donde Rusia invertía mucho en los países pues en subdesarrollo como México, financiando la subversión para desestabilizar, y Estados Unidos pues, a su vez la contrasubversión. Esto ocasionó que en 1968, que fue un movimiento mundial estudiantil, México se incorporó, y pues es tradicional, todo el mundo sabe lo que sucedió en Tlatelolco y en diversos lugares en la Ciudad de México, que fue básicamente donde se concentró el movimiento estudiantil. Pero aunado a esto, aquí en Chihuahua, cuando Óscar Flores se hace cargo del gobierno del estado, que nombra precisamente a Jorge Navarro como tesorero general del estado, que fue el director fundador de la facultad, pues Óscar Flores, al ver que también aquí podía cundir el fenómeno de la insurrección, como sucedió con esta primera manifestación hostil en los estudiantes, en la Escuela de Administración, Escuela de Comercio y Administración, él somete a proceso de ley en el Congreso, un anteproyecto de ley para concederle la autonomía a la universidad, porque él claramente definió que él no quería problemas estudiantiles en su gobierno, y que en todo caso la universidad, que en forma autónoma se diera su forma de gobierno, sus órganos y todo lo más, que se manejara en forma autónoma.
y presupuesto. Incluso se estableció un impuesto universitario para que la universidad fuera autónoma financieramente. Todo esto propició, como digo, pues que la universidad empezó a funcionar bajo un esquema de autonomía que ya nos tocó a nosotros ser parte de una universidad autónoma. Entonces fue cuando le propusimos, bueno, yo concretamente le propuse a Antonio Casitas que teníamos que desarrollar a la Facultad de Contaduría para ponerla a la altura de algo que pues yo tenía como modelo, porque yo visitaba algunas universidades del sur de Estados Unidos y pues tenía un modelo diferente. Recibíamos boletines en la biblioteca y yo los revisaba. Me acuerdo de la Universidad Northwestern de Chicago, que nos llevaban frecuentemente sus libros, sus boletines, y para mí era un modelo. Entonces se me ocurre proponerle al director que mandáramos a un grupo de gente a prepararse en cursos o en posgrados, y pues él, como él era profesionista y tenía su despacho, él no tenía mucha intención de dedicarle más allá del tiempo necesario para que la escuela se sostuviera, operara y se mantuviera. Pero cuando vio mi interés me dijo, pues vaya y pregúntele al rector a ver si quiere. Entonces fui y le pregunté al rector. En ese entonces pues el rector era Óscar Ornelas. Vio con agrado la propuesta y dijo, pues por lo pronto cuente con una beca, la suya. Me regresé y le comenté a Antonio Orcasitas pues que ya había la anuencia del rector y que incluso me había otorgado una beca. No, me dijo, pero usted no tiene por qué ser el becario. Esto lo tendría que decidir el claustro de maestros. ¿Por qué usted? Pues porque yo fui el que lo tramité, ¿no? Pero esto le corresponde decidirlo al claustro de maestros. Y él lleva la propuesta al claustro y el claustro decide que el que se vaya primero a estudiar es el ahora maestro ya jubilado Ignacio Rodríguez Pimentel. Yo seguí buscando por otro lado y finalmente pues localicé una beca en el Tecnológico de Monterrey para maestros de provincia. Me fui a especializar y en 2 años regresamos, siendo todavía director Antonio Orcasitas. Me nombra a mí secretario académico, Ignacio Rodríguez secretario escolar, y entonces iniciamos el proceso ese de desarrollo ya, no solo de crecimiento, sino de desarrollo de la escuela. Y abrimos la carrera de licenciado en Administración en 1972. Sigue evolucionando esto. Yo le propongo al director Orcasitas que abramos una maestría. Me dice, usted siempre anda con sus proyectos de desarrollo. Pues vaya y pregúntele al rector. Y en ese entonces el rector era José Miller Hermosillo. Y acepté el reto, fui y platiqué con el rector Miller Hermosillo. Me dijo, caray, hasta que a alguien finalmente se le ocurre iniciar una maestría. Ustedes serán la primera facultad de la universidad si logran esto. Si inmediatamente nos damos a la tarea, estructuramos la maestría y empieza a finales de 1974. Hago la aclaración de que en ese entonces mi familia me invitó y dejé por un tiempo la facultad para iniciarme en los negocios frutícola, agrícola, ganadero de la empresa que hoy es Robles Villa, Sociedad de Producción Rural, y pues me retiré temporalmente de la escuela, por lo que en ese entonces Sergio de la Torre, que regresó precisamente de un programa de estudio de maestría en Albany, Nueva York, inicia ya conformado el programa de la maestría y le toca ser el primer coordinador de la maestría. En 1976, a mediados, me regreso otra vez a mi alma mater, a la escuela, y regreso otra vez de secretario académico. Ya en ese entonces el director Orcasitas aspira a ser rector, organizamos todo el proceso, finalmente logramos que sea rector, y pues él me invita a ser director de la facultad, y en ese momento, en 1976, asumí yo la dirección de la facultad. Hago la aclaración de que pues habíamos ido proponiendo acciones de desarrollo, de crecimiento, de formación de maestros, de cursos y diplomados de pedagogía y didáctica. O sea, le estábamos dando la altura de una facultad precisamente de clase, pues si no digo mundial porque sería una pretensión, cuando menos de clase regional. Cuando yo entro a la dirección, pues sigo con esta dinámica. La escuela, pues ya estábamos en lo que era el edificio de la entonces preparatoria de la universidad, porque ya no cabíamos en el Paraninfo. Ahí
La maestría también creció en forma bruta porque en Chihuahua pues fue la primera maestría, pero además era una maestría general en administración a la cual muchos profesionistas de diversos ramos de ingeniería, de medicina, de derecho acudían con el ánimo pues de prepararse también en el área administrativa. También por el hecho de tener una credencial de maestría que empezaba a ser ya necesaria, lo cual consolidó un tamaño importante en la escuela. A mí me toca iniciar un proceso ahí porque el número ya grande de maestros y de alumnos, de integrar coordinaciones para cada una de las carreras. Hago la aclaración de que invité a las gentes más capacitadas que habían sido mis alumnos, gentes destacadas, sobresalientes, la mayoría de ellos ya jubilados. Recuerdo que al rector, en ese entonces anterior director, pues no le pareció muy bien que ocupáramos gente para hacer desarrollo y pues actualización de programas, de todo este tipo de cosas, por lo cual yo invité a esa gente y durante 2 años, en forma voluntaria y heroica, hoy se lo reconozco en este acto, nos ayudaron 12 gentes ahí participando, mejorando la escuela, desde los procesos de inscripción y otra serie de mejorías, pero en especial nos tocó ya instrumentar lo que fue el primer examen de admisión, porque era muy numerosa la demanda, entonces había que empezar a hacer selección, cosa que pues a empezar nuestro. Establecimos un examen de admisión con 3 partes, un examen de conocimientos, un examen que buscamos ahí dentro de los psicólogos de la facultad que daban clase, un examen que hubiera sido ya sistematizado para México, y se encontró que un examen para iletrados que usaba el ejército norteamericano después de la Segunda Guerra, pues era un examen que discriminaba con alguna precisión si la gente tenía o no aptitudes para el desarrollo académico. Y el tercer punto que examinaba era una entrevista individual con 3 maestros. Con todos esos resultados, lo que pretendíamos era no discriminar a gente que venía, por ejemplo, de la sierra, porque la Universidad de Chihuahua, en ese entonces ya autónoma, pues era la universidad, lo que le llamábamos la casa máxima de estudios. Venía gente de todo el estado. Con el tiempo se fueron creando otras instituciones, qué bueno que así fue, pero en ese entonces aquí acudían a examen pues de todo el estado. Pero yo me decía que era injusto valorar a alguien que ha crecido en el medio urbano, que está acostumbrado a una cultura de pues, ilustración, de leer, de todo eso, con alguien que venía de afuera, pues, que con dificultad habían terminado una preparatoria rural. Funcionó bien. Fue la primera facultad de la universidad que estableció el examen de admisión. Esto fuimos buscando la forma de integrar nuevas carreras. Recuerdo que nos relacionamos con las universidades del sur de Estados Unidos para buscar esto que yo tenía como meca. La Universidad de las Cruces en Nuevo México nos apoyó bastante. Incluso recuerdo que cuando ellos desecharon la primera computadora que tuvo aquí la universidad, una máquina de IBM 1130, ellos la desecharon porque para ellos ya era pues obsoleta. Y recuerdo que cuando platiqué con James Warneman, el que en ese entonces era el decano de la Escuela de Negocios, le dije que me la regalara, ¿no? Dijo, no se la puedo regalar, se la tengo que vender. Y recuerdo que me desanimó, dijo, pero la tiene que pagar si la quiere. Bueno, pues dígame el precio, $1, me dijo. Se la voy a vender en $1 y se la voy a facturar, pero no se la puedo regalar. Entonces, pues me reí porque me pareció bastante jocoso su planteamiento, pero fue con el ánimo de ayudarnos. Llegamos, se instaló, escogimos alumnos que empezaran ahí a operar. Recuerdo que uno de los alumnos que era fotógrafo por afición me dijo, yo le entro a eso, y la verdad fue una gente que se formó, aprendió a programar. Pues en ese entonces se programaba en tarjeta perforada, era una cosa pues antediluviana pero operativa. Todo esto con el ánimo de tener inscripciones, asignación de maestros, todo esto lo hacíamos ya. Fue la primera facultad que tuvo una computadora de este tipo. Ya después vino una cantidad enorme de mejoras. Pero en febrero de 1977 se ofrece la extensión del programa de maestría en administración en la facultad en Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez, sí. Bueno, en ese momento empezamos ya a recibir demanda. Juárez, por ejemplo, siempre ha tenido una circunstancia muy especial.
es pues la ciudad más poblada, la ciudad más industrializada comercialmente, a lo mejor la que genera más Producto Interno Bruto, y empezaron a demandar que el impuesto universitario, que era específico para la universidad, se les diera a Juárez la parte que les correspondía como ciudad para crear su propia universidad, que entonces se crea ya la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Pero ya la Universidad Autónoma de Chihuahua, pues para conservar la plaza, por decirlo así, empieza abriendo en Ciudad Juárez y en otras extensiones de Delicias, de Parral, que después se dieron. Pero el caso de Juárez, precisamente, se abre con una escuela de administración, aunque al principio fuera administración pública. Nosotros abrimos la maestría allá en Juárez. Pero no abrimos una extensión en Juárez, sino abrimos la maestría en administración. Y esto pues obviamente tenía el propósito de justificar que se le regresaba a Juárez lo que contribuía con el impuesto universitario, que era el 4% de los demás impuestos que se pagaban. Esta es otra historia fiscal, que no me meto en eso y simplemente digo, era una forma de revertir un beneficio a Juárez. Y pues como he dicho, el posgrado de la Facultad de Contaduría fue de un éxito y todavía es de un éxito inusitado. Y lo digo así con esta precisión. Es un posgrado que se autosostiene porque los estudiantes pagan las cuotas que implica tomar esas materias. En otras facultades, si los alumnos no reciben beca de CONACYT, francamente tienen que cerrar, porque no hay la demanda que existe en este caso. El posgrado en este momento de la facultad tiene más de 1,000 alumnos. Cuando en otros lados batallan para juntar generaciones de 20 o de 30 alumnos en otras maestrías. Yo no quiero juzgar esta situación, simplemente describo para fortalecer el hecho de que el posgrado de la Facultad de Contaduría, que hoy ya cuenta con un doctorado y que a lo largo de los años se ha ido abriendo nuevas especialidades para no ser una maestría general en administración. Pero me regreso a 1976-79, que es el periodo en el cual yo fui director de la facultad. Fue un periodo de crecimiento, de consolidación, de establecimiento de sistemas en todos los órdenes para lograr pues estar a la altura de la cantidad de estudiantes, pero sobre todo de la calidad de egresados que pretendíamos lograr. Establecimos mecanismos de control de asistencia de maestros a través de los dos estímulos, es decir, a través de premios, pero también a través de castigos. Establecimos el proceso de evitar que hubiera fósiles, cuando menos a mí me tocó el hecho de despedir a más de 300 estudiantes que vivían ahí vegetando simplemente y no se terminaban ni de titular ni de graduar. Entonces establecimos el esquema que estaba ya en la ley orgánica que funcionara. Y una gente que tenía un X número de reprobaciones causaba baja. Igual maestros que conforme a la Ley Federal del Trabajo acumulaban el número de faltas por mes, 4 faltas, pues con pena, incluso muchos de ellos amigos personales, les tendría que decir pues, que si no podían cumplir con su responsabilidad, dejaran el lugar. Empezamos a invitar a alumnos excelentes que habían egresado para que se formaran como docentes y empezaran a dar clases de alto nivel. Ahora ya era una facultad en forma. Yo intenté en 1978 iniciar el doctorado en administración y pues hice todas las gestiones, pero el problema aquí era ya de recursos, porque ya la escuela era muy grande y no había recursos suficientes. El Banco Mundial siempre ha dicho que para tener una universidad de clase mundial se necesitan 4 grandes cosas. Primero, un número y una calidad selecta extraordinaria de alumnos. Seleccionan a los alumnos con lupa. Maestros también de clase selecta. Directivos selectos y dinero. Mucho dinero. Y pues habríamos logrado las 3 condiciones primeras. La cuarta, pues, las universidades siempre han vivido, las universidades públicas, con restricciones presupuestales. Pero en ese entonces yo unifiqué aquí varias cuestiones que como director pues, me tocó hacer. Fui presidente del Instituto y Colegio de Contadores Públicos de Chihuahua, fui vicepresidente de docencia en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y fui el presidente fundador del Instituto Político de Contadores Públicos del Estado de Chihuahua. Pues andábamos muy activos en procesos de relaciones públicas. En ese entonces
el Grupo Industrial Bimbo andaba buscando un director de Contraloría. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos refiere mi nombre, me someten a exámenes, a pruebas, me hacen una oferta atractiva. Recuérdese que yo decía que el proceso de la docencia y la vida académica era en gran medida honoraria. Y pues yo hago la reflexión y digo, pues en ese entonces, si yo ganaba aquí, voy a poner una cifra, 3,000 pesos mensuales. Y el Grupo Industrial Bimbo me hizo una oferta por 60,000 pesos mensuales, pues era 20 veces más que lo que ganaba aquí. Y pues no era de desechar la oferta. Entonces terminé mi periodo y me fui a México. Hago la aclaración de que me faltaban 3 meses para terminar mi periodo electoral, pero como yo había cubierto 3 meses del periodo de Antonio Orcasitas, yo dije, yo ya cumplí mis 3 años. Yo propuse al Consejo Técnico que se dejara en mi lugar al contador Sergio de la Torre, que era de ese grupo de los 60, de la generación del 67. Se aceptó, entonces yo me retiré por muchos años de la facultad, y pues la vida de la facultad ya evolucionó con un mayor crecimiento, con otras vertientes, con otras orientaciones. Bueno, aunque yo me fui a vivir a la Ciudad de México, de hecho permanecí en contacto porque, pues como dije anteriormente, la generación del 67, del cual a lo mejor 30 maestros éramos de esa generación, seguíamos en constante contacto. Cuando ellos iban a México, cuando yo venía, nos reuníamos, y me mantenía precisamente o porque me llamaban para platicarme o consultarme, o incluso mis ex subordinados me invitaban a hacer entrevistas. Más o menos estaba enterado. Lo que pasó aquí fue que cuando yo dejé la facultad de contaduría, hubo un periodo así de, pues lo menos que puedo decir es desequilibrio, porque el rector Orcasitas, que estaba terminando su periodo en 1979, pues no se decidía a reelegirse o no reelegirse, porque desde entonces se podían reelegir. Finalmente, cuando tomó la decisión de competir para la reelección, compite con Reyes Humberto de las Casas y José Luis Ramírez de la Facultad de Ingeniería, y él era el tercero. Entonces se dio una cuestión difícil, porque pues en lugar de que fuera un proceso suave, fue un proceso antagónico con dificultades, y finalmente Orcasitas no queda reelecto y se elige a Reyes Humberto de las Casas, en ese entonces director de la Facultad de Derecho, que tiene que reestructurar todo el proceso. Yo digo que cuando un rector entra, cambia todo el proceso directivo de la universidad. En ese entonces a lo mejor eran 200 gentes que cambian, y pues los directores que quedan electos, en este caso ya Sergio de la Torre quedó electo por derecho propio para 3 años en la facultad como director. Sergio pues cumple sus 3 años. Sergio tenía, entre otros intereses, más que de tipo académico, y pues yo lo digo, eran más intereses de tipo político. Él pretendía, pues como nos conocimos y estudiamos toda la carrera juntos y éramos amigos, y por doquier andábamos los dos en equipo, él tenía la mentalidad en su expectativa de llegar a ser presidente municipal y gobernador del estado de Chihuahua. Entonces, pues bueno, cada quien tenía su punto de vista. Su periodo de dirección lo orienta bastante en el sentido político, sin descuidar lo académico, porque ya tenía una estructura de coordinadores y secretarios que le permitía, pues además de dar sus clases, tener fuera otra serie de actividades. Esto lleva a que, terminado el primer periodo del rector Reyes Humberto de las Casas y de Sergio de la Torre, ambos quieren reelegirse, y logran reelegirse el periodo de 1982 a 1985. Naturalmente, pues ya en 1985 ya había un nuevo, en 1980 hubo un nuevo gobernador que fue rector de la universidad, Óscar Ornelas. Esto pues hacía como que todos los chihuahuenses de la capital nos moviéramos en el ambiente político-académico. Porque pues, todos habíamos sido universitarios. Óscar Ornelas, un gobernador muy austero, un gobernador que pues fue un ejemplar gobernador.
cuando llegan los procesos electorales antes del 85, él le sugiere a todos que ya dejen el puesto y que permitan que se renueven las autoridades dentro de la universidad, a lo cual ni el rector, Reyes Humberto de las Casas, ni Sergio de la Torre se avienen. Pero Sergio de la Torre ya tenía muy clara su idea de que él quería ser rector porque veía que era el camino para ser pues presidente municipal y gobernador, que había sido en ocasiones anteriores así. Entonces se da una confrontación entre Reyes Humberto de las Casas y Sergio de la Torre. Finalmente se genera un movimiento y ese movimiento lo encabeza Sergio de la Torre, en donde pues se le suma una cantidad de gente que estaba inconforme, diseñan estrategias ya de otro tipo, ya como quema de camiones, marchas y cosas por el estilo. Y esto en México, en la Ciudad de México, que en ese entonces yo estaba allá, recuerdo que tenía cercanía con el subsecretario Fernando Elías Calles, en donde pues él preguntaba qué estaba sucediendo en Chihuahua, y pues había gente que tenía la intención de desacreditar a Óscar Ornelas y decían que el gobernador no estaba controlando. Cita Fernando Elías Calles a Óscar Ornelas, le dice que tiene que dejar la gubernatura porque no controla Chihuahua, pero cuando ya regresa a Óscar Ornelas, le dice al Reyes Humberto de las Casas y a Sergio de la Torre pues que tienen que ordenar este asunto porque en México están preocupados por lo que está sucediendo en Chihuahua. Y llegan a un acuerdo en donde ni Sergio de la Torre ni Reyes Humberto de las Casas van a ser rectores. Y entonces Óscar Ornelas renuncia y deja de gobernador interino a Saúl González Herrera. Saúl González Herrera pues pone un rector que era de sus gentes y se renueva toda la jerarquía universitaria, y estamos hablando de 1985, un año pues en donde yo incluso vine a platicar porque venía de México, ya recibía informaciones de las noticias y pues sucedió lo que yo vi que iba a suceder, que finalmente tenían que retirarse las gentes en conflicto. Cuando platiqué con Sergio de la Torre le hice ver pues, que ya era un movimiento que estaba cobrando fuerza y pues fama, aunque no fuera muy buena a nivel nacional, pero finalmente se decidió y hubo un cambio, que regresó la calma a la universidad, ya después de haber marchas, dejó de haber manifestaciones y simplemente la universidad retomó su línea de desarrollo, pues de crecimiento, porque finalmente la universidad ya ha llegado a proporciones numéricas de más de 30,000 estudiantes, de más de 3,000 maestros, y manejar una institución así pues requiere ya dedicación y tiempo completo. Da la casualidad que en los 80s la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda llegan a la conclusión de que hay que modificar el sistema docente de las universidades públicas para poder escalar a unas universidades de clase, pues de primera clase, no de rango mundial, pero de primera clase. Y la UACH, la Universidad Autónoma de Chihuahua, se ve beneficiada de todo este proceso, y es cuando empieza lo que yo le llamo el periodo de las vacas gordas de la universidad pública, en donde fluyen recursos para tener maestros de tiempo completo, programas de desarrollo universitario, programas de investigación. Todo aquello que no vivimos quienes estuvimos en las primeras etapas sucede ya a mediados y fines de los 80s. De mediados a finales de los 80, ¿duró cuántos años duró ese periodo? Pues ese periodo prácticamente dura 20 años. 20 años, un proceso en donde fluyen recursos. Y bueno, yo como he sido parte de un proceso en donde he intentado retomar la orientación, porque finalmente esto se volvió un desastre. ¿Cuándo se acabó ese periodo? Pues yo digo que este periodo realmente termina en el 2010. En el 2010. Porque pues había una cantidad enorme de recursos y esto propició que los aparatos administrativos de las universidades fueran un proceso increciendo así, y lo digo así, hago el análisis. La Universidad Autónoma de Chihuahua tiene 15 facultades, cada facultad tiene 5 secretarios, independientemente del número de alumnos que tenga. Ella nomás son 75 secretarios más 15 directores, ya estamos hablando de 90, más toda una parafernalia de gente que se dedica. Yo digo que cada periodo rectoral, cuando menos 500 posiciones directivas se renuevan. Pero existe una cantidad de personal en materia administrativa, hasta de intendencia.
hay un excedente así de uso de personal. Porque bueno, pues como somos autónomos y como podíamos manejar con libertad el presupuesto, lo que sucedió fue lo que pasó en lo que se llamó el fraude maestro, que es una historia pues que hoy es nefasta, en donde universidades de México se prestaron en el 2016 y 2017 a grandes fraudes. Y esto no lo digo yo, pues está publicado en el Newsweek en español en el 2017, en marzo, si alguien se interesa en ver cómo las universidades se fueron... Universidades del Estado de México. Universidades de México en general, así las públicas. Rosario Robles. Donde participaban con el sector federal para bajar recursos en forma simulada, creaban empresas y luego drenaban los recursos. Pero pues esto sucedió precisamente por ese proceso de abundancia de recursos y falta de control, sobre todo falta de control, porque las universidades públicas, al ser autónomas, tenían como contralor normalmente a una persona que dependía del rector, que él lo nombraba, que lo quitaba a su gusto, y luego en los congresos de los estados donde se fiscalizaba la cuenta pública, normalmente eran los universitarios los que manejaban ese tipo de fenómenos. Entonces, sucedió que se vino deteriorando el ambiente administrativo y financiero de las universidades y se fue reduciendo la calidad. En la Universidad de Chihuahua llegó a estar en el 14º o 15º lugar del ranking nacional de universidades. Ahorita andamos arriba del 35. Las becas CONACYT es un tema en particular que enorgullecía a la División de Estudios de Posgrado. Ahorita no se tiene esa certificación de CONACYT, por así decirlo. ¿Qué me puedes decir al respecto? Bueno, esto se llama el programa de posgrados de calidad. CONACYT ofrece un programa en donde dice a una institución: si tú quieres, yo te puedo becar estudiantes para que estudien maestrías y doctorados en tu posgrado, pero tiene que ser un posgrado de calidad. Entonces te voy a becar 30 estudiantes y me vas a demostrar que eres un agente que genera proyectos de investigación, de vinculación y sobre todo de preparación de personaje o personal de alto nivel académico e investigativo. Y como ellos abren con una facilidad más o menos pues amplia, pero nos van dando seguimiento, la Facultad de Contaduría entró con 2 maestrías, que yo recuerdo 2 maestrías en este programa. Pero como dije antes, hacer una universidad de calidad implica seleccionar a los alumnos con mucho rigor. Y uno de los problemas aquí fue que los alumnos que aplicaron en estas maestrías eran alumnos que ya no conseguían empleo. Entonces vieron la beca como una fuente de sostenimiento. Pero a la hora de investigar y a la hora de dedicarse a hacer trabajo de publicar artículos o elaborar tesis, ahí francamente fue el desastre. Entonces cuando CONACYT a los 3 años nos revisa el programa, simplemente nos da de baja, nos cierra el programa y dice: ustedes no son programa de posgrado de calidad. Ahora estamos intentando otra vez recuperarlo, pero ya después de 4 años de haberlo perdido. Y yo pues ahí fui tutor de alumnos de esos... tutor, quiero decir, asesor de tesis, y la verdad yo recuerdo con dificultad los podía uno conseguir, porque pues ellos no tenían como propósito el dedicarse a la investigación. Sí. Y con una claridad prístina lo decían: aquí nadie paga la investigación y nadie me va a contratar ni me va a pagar más por ser maestro investigador, así es de que yo voy a vivir aquí mientras pueda de la beca y lo demás pues ya veremos a ver qué pasa. Y lo que pasó fue lo que sucedió, simplemente CONACYT nos dio de baja y nos dejó de becar. Esperamos otra vez recuperar eso, pero hoy estamos haciendo un esfuerzo porque sea verdaderamente alumnos con selección, maestros seleccionados, y el presupuesto pues lo va a poner CONACYT. Sí. Así es. Uno de los retos en los que se enfrenta la facultad es pues la matrícula de los alumnos. En años anteriores, durante el gobierno del exgobernador César Duarte, permitió que muchos estudiantes accedieran a la universidad. Y hubo muchos estudiantes que ahorita no se tiene el mismo número que se tuvo hará 5 años tal vez. ¿Qué me puedes decir al respecto? Bueno, precisamente cuando entra César Duarte, y es cosa que yo debo reconocer que tenía una claridad sobre este asunto, él le llamó los ninis. Es decir, cuando la universidad puso el examen de admisión Ceneval, prácticamente mucha gente se quedó fuera. Y entonces lo que dice César Duarte al gobierno federal: oye, ¿por qué no hacemos lo que hace el gobierno de Israel? Meter a todos los jóvenes al ejército, para que ahí aprendan
pues algún oficio, aparte de disciplina y todo lo demás, porque si se quedan fuera, pues van a ser carne del crimen organizado que los va a contratar para todo tipo de labores criminales. Pero en México su propio partido no entendió este planteamiento y le dijeron, no, pues ¿qué te pasa? ¿Cómo vamos a meter al ejército? Haz tú lo que tengas que hacer. Y entonces a él se le ocurre crear universidades en número por todo el estado, sobre todo universidades tecnológicas, politécnicas, el CECITES y otra serie de universidades. Entonces, dentro de la universidad, él da la instrucción al rector, y digo instrucción a pesar de ser autónomo, y a estas alturas la autonomía se perdió por completo. Dice que todos los que presenten solicitud en la UACH ingresen. Entonces se abre. Hay facultades en donde la crisis es terrible, como medicina. Medicina siempre ha tenido como pauta el no aceptar ni graduar más alumnos que los médicos que se retiran o que se mueren. Pero cuando dicen que acepten a 1000 o 1200 estudiantes, pues acepta. Yo recuerdo que el director dijo, los acepto porque me ordenan, pero yo me voy a reencargar de que en fisiología, en primer semestre, reprueben. Y efectivamente lo han cumplido así. Otras facultades se beneficiaron, pues porque, sobre todo las del orden agropecuario que no tienen matrícula o tienen muy baja matrícula, pues recibieron estudiantes que tenían ya garantizada una educación universitaria. Pero facultades como la nuestra, al principio viene la inscripción masiva, pero luego viene el proceso de disgusto, de no es mi vocación, o de hay que estudiar, o lo que sea, y empezaron a darse de baja. Y eso lleva a que la facultad tenga una caída en la matrícula. Por cierto, otra vez se está recuperando. Este año hubo más de 1000 solicitudes para ingreso a la Facultad de Contaduría, cosa que antes andaban en los últimos años 400 o 500. Pero yo digo que César Duarte, dentro de todo, pues tenía una visión clara de que algo que había que hacer con los jóvenes. Y yo siempre, cuando me dicen, oye, ¿qué van a hacer todos los que sean profesionistas? Digo, pues mira, más vale que sean profesionistas y que tengan una opción en la vida, a que no tengan ninguna y se dediquen al crimen organizado. Yo sí creo, por otra parte, que si somos miembros del Tratado de Libre Comercio y nuestros socios, Canadá y Estados Unidos, el 85 o 90% de las generaciones de jóvenes, las cohortes que se llaman, ingresan a la universidad, mientras que en México máximo el 20% de nuestra juventud ingresa a la universidad. Pero de ese 20%, solamente el 10% termina en una carrera. Entonces digo, estamos en desventaja. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, yo tengo varias hipótesis. Primero, los métodos pedagógicos que estamos siguiendo, la didáctica que estamos siguiendo, la forma en la cual organizamos nuestro modelo pedagógico, ocasiona lo que sucede, en donde mucha gente se desanima, reprueba, dada de baja, y finalmente acaban pues en lo que no queríamos, que es ni estudian ni trabajan. Tenemos ya la estadística en México, en Chihuahua, egresan 25,000 profesionistas cada año de las distintas universidades. No consiguen trabajo. Hay 40,000 profesionistas titulados, desempleados en este momento, pues por la forma en que se les está exigiendo que se incorporen. Es muy rígida la preparación. Yo sostengo que falta un proceso de flexibilidad en donde el joven pueda armar lo que él quiere estudiar para que le sirva para él, para ser emprendedor, para ser autónoma. Pero no, si eres contador tienes que estudiar estas materias. Cuando la contabilidad hoy se lleva por las máquinas, la auditoría la hacen las computadoras, o sea, ya no existe la posibilidad de un mercado acorde a lo que les estamos enseñando en la carrera. Pero bueno, este es un tema de ardua discusión, es parte de mi trabajo, de mi investigación, que tenemos que modificar estos proyectos. En este momento la universidad está en un proceso de modificación. Poco sabemos dónde va a parar porque no hay mucha difusión ni participación, por cierto, de los docentes. Abordando lo de este nuevo periodo, nueva era que va a enfrentar la universidad, que es, como le llaman, la departamentalización y esos cambios administrativos que se vienen, ¿cuál es su pronóstico? Bueno, qué bueno que me haces esa pregunta, porque es parte de mi tarea como investigador. Yo, aparte del doctorado en administración, tengo un doctorado en educación. Estoy elaborando la tesis sobre este segundo doctorado. Pero esto porque me preocupa precisamente el futuro de la educación superior aquí en nuestra universidad. Ya no hablo ni del Estado ni de México, aquí de nuestra universidad. Yo hago análisis de lo que está pasando en el mundo en la educación superior. Yo veo, por ejemplo, que Harvard, que Stanford, Yale
el Instituto Tecnológico de Massachusetts están subiendo todos sus cursos para que todo el mundo tenga acceso a ellos a través de Internet. Pero si esta universidad va a crecer como tiene que crecer, pues cada vez es más difícil. El rector cada año nos da la noticia de que le redujeron el presupuesto. El gobernador y el estado de Chihuahua, tú ves cómo viven una astringencia financiera tremenda. Y luego además, si eso les bajamos las cuotas a los estudiantes, cada vez tenemos menos recursos. Pero yo hago una comparación a nivel mundial. Habemos 18,000 universidades en el mundo, en todo el mundo, y 40 millones de estudiantes en todo el mundo. Para el 2030 se prevé que haya 400 millones de estudiantes, el mismo número de universidades, pero lo más grave, menos presupuesto, porque cada vez la educación superior tiene menos presupuesto. Entonces, ¿qué va a pasar cuando se aumente el número de estudiantes y no se tenga ni aulas, ni edificios, ni maestros para atenderlos? Bueno, hoy tenemos la fortuna de la tecnología de los medios de comunicación electrónica, y es una verdadera fortuna. Yo digo y agradezco a la vida que me ha dado la oportunidad, y bueno, pues yo me defino a mí mismo como un viejito cibernético. Hay quien se ríe porque digo esto, pero lo demuestro porque, por ejemplo, yo cuando llego a mi salón de clase les digo a mis alumnos, saquen su teléfono celular. Todo el mundo asustado esconde el teléfono celular porque están chateando y lo guardan. Le digo, ¿qué pasó con su celular? No, ya lo guardé. No, le digo que lo saque. A ver, empiece, búsqueme esto en la Asociación Internacional de Universidades. Si tú búscame esto y empiezo a darles ahí tareas y se muestran sorprendidos. Cuando me toca asesorar a alumnos en tutoría, lo primero que les digo, a ver, ¿cuánto tiempo estudias? ¿Por qué reprobaste? No, pues es que el maestro se enoja y que a ver, le digo, saca tu celular, sácalo, ponle en YouTube, busca el curso de contabilidad básica 1 y lo buscan. Le digo, ¿cuántos cursos te salieron? 20,000. Y fíjate, ahí tienes 20,000 cursos de un maestro que las 24 horas te va a explicar cualquiera de los cursos que tú escojas con el mismo ánimo del principio que al final, y un maestro que te va a explicar un área que no entiendes, pues a la segunda se va a decir, no, ya búscale por tu lado. Bueno, aquí tienes la posibilidad. Entonces, ¿qué ha dicho la Asociación Internacional de Universidades? La única posibilidad en el futuro que tenemos de copar a esa masiva inscripción de estudiantes en la educación superior es usar lo que se llaman cursos masivos abiertos en línea. Lo ponen en inglés, MOOC, Massive Open Online Courses. Pero ya prácticamente los maestros nos hemos vuelto pues un estorbo en el proceso de aprendizaje en los modelos pedagógicos actualizados, porque seguimos dando clases con el pizarrón y usando poco todo el sistema audiovisual que hoy es una fortuna. Existen, por ejemplo, sitios como YouTube en donde hay gente que se dedica ya profesionalmente a elaborar cursos con toda la tecnología, usando todo el proceso de informática. Cuando vemos maestros que todavía, pues a mí me ha tocado ahí en la facultad ver a alguien que está enseñando contabilidad para que los alumnos hagan una hoja tabular de 12 columnas a lápiz. Esto ya lo hacen las computadoras, ya no es necesario que los alumnos lo hagan. Es más, si lo aprenden, qué bueno, pero no les va a tocar vivirlo, porque son las computadoras las que tienen programas de contabilidad. La propia Secretaría de Hacienda ya exige que todo pequeño negocio tenga una computadora y lleve el programa que la Secretaría le dice. Entonces necesitamos virar hacia una forma moderna. Ahora, hay autores en este momento que están diciendo que el vivir en la época de una modernidad sólida es aquella donde una persona estudiaba una profesión que iba a practicar toda su vida, en un empleo en el cual iba a estar toda la vida, en una familia en la cual iba a estar toda la vida. Hoy los jóvenes ni se casan, o los que se casan por poco tiempo, trabajan en distintas áreas y algunos de ellos tienen que estudiar 3 o 4 profesiones para poder ir poniéndose al corriente. Hoy lo que tiene que hacer el estudiante es aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a convivir con diferentes culturas, idiomas y aprender a ser. Y eso hoy, la posibilidad de lograrlo a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, es una fortuna que a mí,
como viejo y que participo en redes sociales y que tengo mis programas en YouTube y en Facebook y en Twitter, en donde comunico a todo el que quiera oírme opinar la posibilidad de que se informe sobre temas que yo planteo ahí. Entonces, yo creo que el futuro de la universidad y de la Universidad Autónoma de Chihuahua, que hoy estamos con un modelo ya anticuado que se llama de departamentalización, es decir, en donde se conjuntan las carreras que son más o menos afines en un departamento, otras que son afines en otro departamento, pero esto ya quedó relegado en la historia. Hoy la flexibilidad de que alguien diseñe su propia carrera conforme a las materias que él quiere estudiar y desarrollar en su vida es más flexible que nunca. En lugar de decirle lo que yo le llamo el programa de tubo, ¿qué quiere decir? Mira, este es un tubo de 9 semestres, tú entras por aquí y tienes que salir del otro lado porque en medio si no sales te moriste, no existes como profesionista. Entonces hoy tú puedes diseñar lo que tú quieres estudiar y lo que tú quieres aprender, pero sobre todo lo que tú quieres ejercer. Yo en broma les digo a mis estudiantes, si tú quieres aprender a hacer una bomba atómica, en YouTube te dicen cómo hacerlo. Lo que tú quieras aprender hoy está al alcance de las posibilidades. La infinita y limitada posibilidad de aprendizaje a través del uso de las técnicas de la comunicación en Internet te ofrece una posibilidad de desarrollo y de crecimiento que va a ser necesario, va a ser imprescindible que lo dominen, porque hoy la modernidad líquida, que así se llama el esquema, la modernidad líquida dice, así como el líquido se te escapa de las manos, así se te escapa lo que tú aprendiste. Cuando tú terminas una carrera, prácticamente lo que empezaste a estudiar ya es obsoleto, porque ya hay nuevas cosas, nuevos conocimientos, nuevas formas de hacer las cosas. Entonces hoy lo que tenemos que hacer es que a través de estas tecnologías el estudiante aprenda a aprender, aprenda a hacer, aprenda a convivir y aprenda a ser. Por eso yo le veo más futuro al proceso del uso de las tecnologías de la información que al uso de modelos basados en la educación presencial. Claro, los padres siempre prefieren que su hijo esté estudiando bajo la supervisión de un maestro porque sienten que si está en un sistema virtual en su casa, pues no está estudiando, pero esto ya pasó a la historia. Rememorando toda la historia de la fundación de la facultad, yendo a través de pasajes de décadas de crecimiento, y terminando en el futuro más instantáneo, en el futuro instantáneo de la tecnología y de todas esas cosas que la evolución educativa, ¿no? Nos va a llevar hacia ese punto. ¿Qué significa para usted este 60 aniversario de la Facultad de Contaduría y Administración? Pues por lo pronto una etapa de madurez. Las instituciones están diseñadas para prevalecer por siglos. Y pues yo siempre he dicho que la universidad está apenas en un periodo de iniciar un proceso de madurez como institución. Y le toca un proceso de madurez en donde los cambios son de alta velocidad. Yo, por ejemplo, el hecho de mantener distintas carreras así como tú, digo, ya es el momento en donde la universidad tiene que ofrecer y la facultad un proceso más flexible, en donde el estudiante reciba un menú de posibilidades y él llegue y hoy que cumplimos 60 años, pues ya podemos decir, hoy ya somos maduros, ahora sí ya podemos hacer que cada quien defina su proyecto. ¿Por qué? Porque yo lo veo ahorita, muchos de nuestros egresados no consiguen trabajo en la profesión que estudiaron. Voy a tomar un ejemplo. Los licenciados en Administración Gubernamental me dicen, no, pues es que no tiene sentido. Yo veo que el gobierno contrata a puros amigos, compadres, primos, y no les importa si estudiaron o no, y no les importa si yo tengo un promedio de 9 o de 10 en mi carrera, si no reprobé en una materia, si fui graduado con honores. A ellos eso no les interesa. Y a ellos lo que les interesa es pues que yo esté relacionado. Y entonces hacer una carrera de administración gubernamental encerrado en las 4 paredes de un aula, sin preparar líderes verdaderamente, yo, pues, si ahorita estamos viendo el proceso de la corrupción requiere la formación de nuevos líderes que vayan a colonias, que vean problemas reales, que participen en reuniones de participación cívica. Entonces, pues en estos 60 años ya aprendimos que encerrar a los estudiantes en aulas y en proyectos académicos de tubo no funciona. Entonces yo aspiraría que en este proceso de modernización de 60 años ya cumplidos,
empecemos a enfocarnos en lo que está sucediendo ya en el presente inmediato. ¿Qué está sucediendo en el presente inmediato? Por ejemplo, hay ahorita una corriente extraordinaria que habla de habilidades suaves, competencias suaves, soft skills. ¿Qué quiere decir eso? Ya no les enseñen mucha contabilidad, lápiz, enséñales idiomas. Por ejemplo, ahorita tienen que dominar la posibilidad de hablar inglés, alemán, chino. Chino, pues a lo mejor va a ser en el futuro un idioma que habrá que aprender. La universidad ya tiene su Instituto Confucio, pero poca gente se dedica a estudiar chino. ¿Por qué? China está ocupando la economía mundial, está ocupando la política mundial. De hecho, es el principal adversario ahorita de Estados Unidos, y Xi Jinping es el adversario de Trump. Y si lo vemos, están invirtiendo por todo el mundo cantidades industriales, y finalmente pues van a ser una potencia, y ya es la segunda potencia mundial. Entonces, en el futuro inmediato, el joven tiene que aprender a moverse de países, a trabajar con equipos, a trabajar a distancia. Entonces, el presente inmediato es realidad líquida por completo. Ya no es, voy a nacer aquí, me voy a morir aquí, voy a estudiar aquí, me voy a casar, tal y tal. Eso sólido ya no funciona, ahora es modernidad líquida. Y a los 60 años nos está pasando esto. Bueno, pues tenemos que acoplarnos a esa realidad. Cuando comencé este trabajo de redacción, uno de los primeros capítulos del trabajo era la situación socioeconómica, política de la ciudad de Chihuahua y la coyuntura que se dio para la formación de la Universidad de Chihuahua. La coyuntura que se presenta actualmente en la región, en la ciudad de Chihuahua, ¿a dónde va a llevar a la universidad? Pues mira, por lo pronto ya somos una de muchas universidades. Antes éramos la máxima casa de estudios, porque éramos la única prácticamente, pero hoy yo creo que si la universidad acepta el reto de la modernidad, va a tener que entender que algo que me tocó vivir, yo fui secretario de Educación en el Estado. Cuando era José Ángel Pescador el secretario de Educación, vino y nos dijeron que iban a crear las universidades tecnológicas porque era un nuevo modelo que ya ni era tecnológica ni era universidad. Yo en ese entonces le dije, ¿por qué no fortalecen el modelo y unimos las universidades y los tecnológicos? No, ya no se puede. Y han ido creando distintos modelos de universidad politécnica, tecnológica, CECITEC, otras que seguramente se me pasan en este momento. Pero lo único que hemos hecho es reproducir el fenómeno sin actualizarlo a la modernidad. Y la Universidad de Chihuahua, que hoy está viviendo este proceso y tenemos la fortuna de poder investigar y orientar, yo creo que debiéramos hacerlo y empezar lo que se llama la posibilidad de la movilidad. Que un estudiante que empieza en la Universidad Tecnológica, pero que quiere estudiar en la Universidad Autónoma de Chihuahua un curso sobre medicina del trabajo, pues puede ir a la Facultad de Medicina y tome eso. Pero yo, por ejemplo, como veo en Europa, el programa Erasmus es, oye, ¿tú quieres estudiar una carrera de negocios? Sí. Te ofrezco la posibilidad de que entres a un negocio a trabajar y bajo la supervisión de un directivo curses un año completo y nos rinda las calificaciones, pero tú ya viviste ahí, la empresa que ya lo preparó se quiere quedar con él, si es un estudiante destacado pues ya tiene trabajo asegurado, pero en especial se forma vinculando la realidad universitaria académica con la realidad del mundo de los negocios. Por ejemplo, ahorita México tiene un problema de insuficiencia alimentaria, pero las facultades agropecuarias aquí de la UACH están en la ciudad de Chihuahua. La ciudad de Chihuahua, el rancho ganadero está a 300 kilómetros de Chihuahua. En Delicias, que es donde están ubicados en la zona agrícola por decisión de la autoridad, pues ahí las gentes no consiguen trabajo. En Faciatec tienen la huerta a 300 kilómetros de distancia, Faciatec. Entonces estamos desvinculados. ¿Qué es lo que yo sugiero? Que la universidad tiene que abrir la posibilidad de que sus estudiantes vayan a trabajar en la Universidad ERT en Costa Rica. Cada estudiante tiene que salir un año completo y ganarse la vida trabajando en algún país del mundo en agricultura. Si ese año no lo pasa, no regresa a la universidad. Si lo pasa, regresa para titularse. Y obviamente es una gente que ya aprendió otros idiomas, otras culturas, técnicas modernas de agricultura. Y bueno, la universidad está en Costa Rica. Una formación holística. Holística, diría yo. Entonces, ¿qué nos espera ahora que tenemos 60 años? Pues lo menos es reinsertarnos en un modelo que es novedoso.
Sí. Todo esto que es la tecnología es novedosa. Bueno, también mencionando otra vez el trabajo que hice, son muchas las cosas en las que pues hay un orgullo implícito de lo que es la facultad al ser la primera de muchas cosas. En la Universidad Autónoma de Chihuahua, la facultad más grande, la primera facultad con posgrado, la primera facultad en el Campus 2, la facultad más bonita, la facultad que siempre está en los primeros puntos. Claro. Sí, ¿qué me puedes decir? Pues ha sido una fortuna que hemos tenido. Yo tengo que en mi generación, en gran parte, pues nos orientamos a eso porque vivimos las carencias de la situación anterior y nos tocó ser quienes fundamos ya profesionalmente docentes, investigadores, vinculadores. Entonces, pues claro que tratamos de mantener eso, que no es fácil de mantener por aspectos presupuestales, pero sí hemos tenido la fortuna de ir en la vanguardia de los eventos. Pues fuimos la primera facultad con doctorado, con maestría, con una cantidad de carreras, con una organización que después se generalizó en la universidad, pero hoy tenemos que ser los primeros en adecuarnos a esos planteamientos que está haciendo la Asociación Internacional de Universidades y la UNESCO, que está viendo un problema que en el mundo hay más de 300 millones universitarios preparados bajo el esquema de modernidad sólida que no consiguen empleo. El Plan Nacional de Desarrollo está diciendo, oye, ya México con su modelo de desarrollo no puede absorber todo el egreso de las universidades, tenemos que generar emprendedores, y la universidad está haciendo el impinino ahí, el intento de formar empresarios, pero pues obviamente cuando los maestros que son maestros de emprendedores no tienen una empresa, no han sido empresarios, no tienen ni idea de qué está sucediendo, pues lo que hacen es como lo vivimos los jueces que funcionamos en el programa Emprendedor, pues son programas de hamburguesas que cada año se repiten, hamburguesas, jugos, mezclas de bebidas con jugos y cosas por el estilo. Sí hay algún que otro proyecto innovador, pero son mínimos y normalmente los proyectos emprendedores mueren porque no han aprendido a asociarse. Esa es una de las cosas que debemos enseñar al estudiante, la cultura de la asociatividad. Cuando México crea la sociedad anónima de un solo socio, automáticamente da muerte a la posibilidad de la cultura del asociacionismo. ¿Por qué? Porque es mi empresa, porque yo soy el director, porque yo soy el vendedor, porque soy en lugar de ser una empresa que tenga una cultura de asociacionismo. En eso tenemos que irnos distinguiendo, de ir cambiando. Y yo creo que ya tenemos la gente, o cuando menos la actitud, para empezar ese proyecto. Ahora, no es fácil, estamos dentro de una cultura en donde la rectoría y la parafernalia dicen, es que tienes que hacerlo como yo te digo. Pongo un caso, acaba de salir el Reglamento General de Investigaciones nuevo. Para ellos no existe la investigación social, humanística, económica, todo es ponerse una bata, como los de química. Si ves el reglamento, todas las fotografías son de gente con bata, con matraces, con probetas, pero exigen que todo sea tecnológico. Y en materia de desarrollo empresarial, pues la libertad humana es ancha y ajena. El ser humano no se comporta como las hormigas o las abejas, cada vez piensa diferente y cada día piensa diferente y cada momento piensa diferente. Pero esa libertad es lo que ha permitido que el ser humano pues deje el instinto como la forma básica de operar su conducta, inventa cosas de nuevo.